Continuamos en nuestra entrevista con Rafael Simón Jiménez. Él ha promovido el movimiento Pongámonos de Acuerdo. Por ahí tenemos un material de cuando se dio a conocer en el mes de enero en una rueda de prensa la organización de este movimiento con el fin de aglutinar fuerzas, hacer un llamado a distintos sectores a un consenso, a una unidad, a tratar de conseguir pues algunas propuestas y soluciones para la grave crisis, la grave situación que tiene hoy nuestro país, Venezuela, más allá de colores políticos, más allá de las diferencias. Vamos a revisar ese material. Esta plataforma que se presenta hoy al país y que tiene un nombre que expresa una voluntad, un propósito y un significado. Pongámonos de acuerdo por Venezuela. Convergemos gentes, movimientos, individualidades, sectores políticos, sectores sociales, generadores de opinión, que tenemos en común la voluntad y la decisión de luchar, trabajar, crear una hoja de ruta que conduzca a la unidad del pueblo venezolano en el propósito de salir de la terrible crisis que hoy vive Venezuela. Crear una hoja de ruta para conseguir la unidad. La unidad, un término pues tan amplio, tan necesario, pero tan difícil de conseguir. ¿Cómo marcar, cómo trazar esa hoja de ruta en las circunstancias actuales, señor Simón? Fíjate tú, nosotros, y esto no, el país lo conoce poco, pero nosotros hemos venido haciendo algunas iniciativas. Por cierto, hay que darle también el crédito a Felipe Mujica, el secretario general del MAS, que ha compartido esto con nosotros, con un grupo donde está Eduardo Fernández también, está el rector Vicente Díaz, un grupo, y el gobernador Falcón. Un grupo que se ha propuesto buscar puntos de acercamiento entre quienes tienen una posición y tienen otra posición frente al debate político, es decir, quienes creemos en el consenso y quienes creen. Entonces, se hicieron unas reuniones extraordinarias que la gente no puede imaginarse, que nosotros en el IFEDEC, el instituto que preside Eduardo Fernández, reunimos a toda la oposición venezolana en todas sus variantes. Nos comentaba Pedro Pablo Fernández hace pocos días en el programa. En todas sus variantes. Hicimos 2 o 3 reuniones, o hemos hecho 2 o 3 reuniones, y estamos estableciendo una hoja de ruta en base a algunas cosas mínimas. Yo, por ejemplo, creo, y hay espíritu para eso, que nosotros podemos suscribir un documento conjunto, hablando del propósito unitario que nos anima y de la disposición o el compromiso de llegar a ese acuerdo unitario. ¿Por qué? Porque eso va a esperanzar a esa Venezuela que quiere cambio, pero que piensa que el cambio no se va a producir. Mira, la cifra de las encuestas en eso es reveladora. Casi el 80% de la gente quiere cambio. Pero cuando tú le preguntas si ellos creen que el cambio se va a producir en el 2024, eso baja a 14% o a 13%. Porque la gente no ve la vía. Y a los políticos nos corresponde reesperanzar a la gente. Yo he dicho también, he jugado posición adelantada en eso, que nosotros pudiéramos conversar sobre el programa común. Es decir, un programa de soluciones. ¿Qué es lo que le vamos a plantear al electorado? Un programa mínimo. Incluso, más allá de buscar una figura, buscar las soluciones o el programa. En eso y luego buscaremos la figura. Claro. Es decir, habrá que ver porque, mira, Rosa, la complejidad de la situación, por eso que te digo que el liderazgo a veces parece que no tuviera noción de la realidad a la que nos estamos enfrentando, de la naturaleza del régimen con el que nos estamos confrontando. Y para eso, o por lo menos preguntas sin respuesta como en la primaria. ¿Qué pasa con los inhabilitados? ¿Qué pasa si gana María Corina y sigue inhabilitada? ¿Nicolás Maduro entregaría a María Corina para una transición como usted denomina? ¿No? Son muchas las preguntas que también la gente se hace y por eso les cuesta ver ese cambio. Claro, pero mira, una dirección política que tenga claro el propósito del cambio y de la transición tiene que estar preparada para todo. Aquí no nos podemos parar. Yo particularmente creo que cree la Constitución que todas esas inhabilitaciones son ilegales. La propia Constitución dice que la inhabilitación es una pena accesoria a una condena penal. O sea, de plano rechaza la posibilidad de que la Contraloría, que es un organismo administrativo, pueda imponer esa pena. Pero nosotros no nos vamos a parar. Entonces vamos a hacer un conflicto de que si Capriles puede competir o no puede competir. Yo apoyé las 2 veces a Capriles, tengo de Capriles el mejor sentido, pero aquí hay que actuar con grandeza, con desprendimiento, colocando el interés del país por encima de cualquier aspiración y de cualquier bandería. Yo tengo, por ejemplo, de María Corina Machado, mira, el mejor concepto, una mujer luchadora, una mujer honesta, pero yo particularmente no creo. Y creo que ella debe pensar, encuestas. Sí, pero yo no creo, sinceramente,
que un poco la conjetura esa final que tú hacías, que el gobierno esté en condiciones de garantizar una transición si María Corina Machado compite. Es más, yo creo, es una especulación, el gobierno va a manipular, el gobierno va a utilizar todas sus armas, por supuesto, para dividirnos y para fomentar la abstención. El gobierno va a dejar participar a María Corina si le interesa que María Corina participe. Va a habilitar a Capriles si le interesa que Capriles, todo lo va a manipular. Entonces ahí, en ese charco, es donde se impone la responsabilidad de una dirección política lúcida de decir vamos a escoger un candidato que sea inobjetable para el gobierno, que por ningún lado lo puedan inhabilitar y que además, porque no es que el gobierno no escoja el candidato, el gobierno no va a escoger el candidato, pero evidentemente hay unos nombres que facilitan más la transición. Y tú sabes qué es lo lamentable de eso. Mira, aquí cuando se hizo la transición de la Cuarta República al chavismo, desaparecieron entre la derrota electoral y el papel de los medios, que en eso fue protagónico, desaparecieron a toda la gente. Todo el que tuviera una cana en la cabeza, ese estaba afuera porque esa era una generación que había fracasado. Y promovieron una serie de jóvenes figuras, Leopoldo López, Enrique Capriles, la propia María Corina, que entonces en 1998 estaban rayando 25 años, 24 años, 26 años. Bueno, ya están montados en los 50 todos. Han perdido 25 años de su vida. Y como le digo yo, van a perder otros 25 si no son capaces de entender una cosa sencillita y lógica, que tenemos primero que salir de esto para que en Venezuela se reconstituya la democracia. Y en la democracia todos podrán aspirar, podrán reelegirse, seguir reelección, podrán hacer Pero todo. esto más bien parece una guerra de egos. Bueno, eso, porque al final es eso. Es mi partido, es mi tarjeta, es mi postulación. Hay Es más una- candidatos que para un certamen de bueno, belleza. es increíble eso, es una Una cosa- livianidad. Por eso te digo, esos mismos que dicen que este gobierno es una tiranía, que este gobierno es un régimen criminal, son los mismos que entonces postulan 36 candidatos, 40, cualquiera puede ser candidato. Bueno, Todas vale. las opciones que obviamente Entonces no permitirían pero hay lograr una ese cambio. una contradicción insalvable entre lo que ellos dicen que es este gobierno y la actitud de ellos frente a ese gobierno. Porque lo lógico, si tenemos ese gobierno, es buscar una manera de salir de ese gobierno. Bueno, pero eso por ahora no llega. Sin embargo, vamos a leer las preguntas de nuestra audiencia. Algunos dicen que suena muy bien lo del consenso. Este es un comentario de Mass Research. Por favor, dile a tu invitado que muchos percibimos la primaria, a pesar de sus fallas, como el método más democrático que el consenso que otros defienden. Respetamos a los del consenso, pero no nos desviemos para elegir democráticamente a pesar del ataque. Es el comentario que le realizan. Por eso es que yo no sé, mira, tú sabes que yo fui maestro de escuela y trato de ser lo que yo llamo exageradamente pedagógico. El tema no son las primarias. La primaria, claro que la primaria es más democrática. El tema es la realidad de Venezuela y sobre todo la realidad del adversario al que nos estamos enfrentando, por favor. Eso es lo que tienen que darse en los 4 dedos de frente cualquiera que no nos estamos enfrentando. Si tuviéramos en una democracia normal, bienvenida. De hecho, hicimos todas las primarias, por cierto, casi ninguna con éxito. Las primarias en Venezuela nunca, Históricamente no tuvieron éxito para generar candidatos triunfadores. Nunca, nunca. Pero bueno, eso es otra cosa. Pero si tuviéramos en Venezuela un régimen normal, una democracia como la que tuvimos hasta 1998, mira, una primaria, 100 primarias, 1000 primarias. El tema es el cambio. El tema es cómo salimos de esta situación que estamos viviendo en Venezuela. Y para eso, mira, no se necesita ni la fuerza, ni el discurso, porque el discurso radical, ni ninguna de esas cosas. Se necesita una cosa que Dios le puso en la cabeza al ser humano, que es inteligencia. Inteligencia para entender, te repito, que tenemos necesidad de avanzar hacia una transición democrática y que una vez que se restituya la democracia en Venezuela plenamente, con todas las garantías, con todo el pluralismo, cada quien podrá aspirar y será presidente López y será presidente Capriles y será presidente María Corina, que todavía le queda un universo por delante, de acuerdo a su edad cronológica. Pero si no, ¿qué vamos a hacer? Lo que vamos a hacer, te repito, y yo eso sí es un llamado de atención que le hago al país, que sobre la conciencia de quienes no sepan actuar con patriotismo, con desprendimiento y anteponiendo los intereses del país, recaerá la responsabilidad de que esta tragedia social, moral y ética se prolongue por 6 años más. Será culpa de ellos, no culpa de Maduro, que está en su lógica de buscar su reelección y de buscarla por los medios que sea, los que ellos están acostumbrados, que es generalmente el abuso, la arbitrariedad, el abuso de poder. Pero esa es su lógica. Entonces la lógica nuestra es cómo salir de eso,
cómo abrirle al país una perspectiva para un cambio político que restituya la democracia, que restituya las garantías, que restituya el respeto democrático, el pluralismo democrático, por cierto, al que tiene pleno. Mira, Rosa, yo lo he dicho en una frase también. ¿Qué bien le haría al chavismo una pasantía por la oposición? Mira, yo creo que sería... ¿Y a la oposición por el chavismo? Sí, sería regenerador, porque el chavismo tuvo una falla de origen, que fue el corto tiempo, porque la crisis era tan profunda en los 90, a pesar de que la gente dice que éramos felices y no lo sabíamos, era tan profunda, que Chávez sale en el 94 y el 98 ya está montado en la presidencia. Si el chavismo hubiera tenido, por ejemplo, la experiencia del Partido de los Trabajadores de Lula en Brasil, que duró 30 años para llegar al poder, entonces estuvo en el Congreso, estuvo en las alcaldías, estuvo en las gobernaciones, allí pulió su talante democrático y entendió el juego de mayorías y minorías, el juego de la alternabilidad, todo lo que es el movimiento y la dinámica democrática. El corto tiempo ese del chavismo le dio un talante autoritario, eso que ellos lo dicen, yo no lo digo, eso no es una definición mía frente a ellos. Cuando ellos dicen, nosotros no nos vamos a ir ni por las buenas ni por las malas, ¿qué es lo que están diciendo? Y eso lo repite Diosdado, y lo repite uno y lo repite Lo hemos otro. escuchado. Ahora, eso es democrático, que tú digas que tú no te vas ni por las buenas ni por las malas. Bueno, y por eso las decepciones también, y por eso también este tipo de declaraciones lo que hacen es de movilizar a las personas para votar, por ejemplo. Y también puede ser una estrategia en ese sentido. No, claro, una estrategia desmovilizadora. Nos vamos a la pausa, ya regresamos con más de Rafael Simón Jiménez. Gracias a ustedes por estar participando, por escribirnos. No se aparten, que ya volvemos con más.